¿Sabías que dentro de tu cuerpo hay millones de células que patrullan constantemente buscando amenazas? Estas células se llaman linfocitos y forman parte de tu sistema inmune. Hoy vamos a descubrir cómo nacen los linfocitos T, cómo reconocen infecciones y cómo un pequeño error en su ADN puede desencadenar un linfoma. Todo comienza en la médula ósea. Allí viven las células madre hematopoyéticas capaces de generar todas las células de la sangre, aunque algunas de estas células iniciarán un viaje hacia un órgano pequeño pero esencial llamado timo. En el timo, el linfocito T no solamente madura, sino que además se especializa. Se vuelve una célula capaz de defender a tu propio organismo sin atacarlo. A este proceso se le llama ontogenia o maduración tímica y es una de las pruebas de supervivencia más rigurosas de la biología. Con este proceso de maduración y selección, el timo se asegura que los linfocitos tengan dos cualidades: que reconozcan las amenazas y que no ataquen a tus propios órganos. Los linfocitos, en su etapa de maduración, pasan por distintos estadios. Primero, el estadio de doble negativo. Cuando llegan al timo, los precursores linfoides no tienen ni siquiera receptores TCR, ni las proteínas CD4 o CD8, o sea, están vacíos y comienzan a proliferar en la zona de la corteza. Luego pasan a lo que se llama estadio doble positivo. Aquí es donde ocurre la magia. La célula empieza a expresar tanto CD4 como CD8 y fabrica su receptor específico o TCR. En este punto, el linfocito está listo para sus exámenes finales. Estos exámenes finales constituyen un proceso de selección muy riguroso, donde el timo se asegura que el linfocito T obtenga dos cualidades fundamentales: que sea capaz de reconocer las amenazas externas y que no ataque a su propio organismo. Se conocen dos tipos de mecanismos de selección: la selección positiva y la selección negativa. En la selección positiva se seleccionan aquellos linfocitos que son capaces de reconocer a moléculas que presentan los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Si el linfocito T logra interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad, sobrevive. Si es incapaz de reconocerlo, se considera inútil y muere por apoptosis. En el proceso de selección negativa, por el contrario, se les presenta al linfocito T antígenos que son propios del individuo. Si el linfocito T reacciona violentamente contra ellos, es eliminado porque está atacando a sus propias células. Esto prepara al organismo para evitar enfermedades autoinmunes y autodestruirse. Estos procesos son extremadamente selectivos. Se estima que más del 95% de los linfocitos T mueren dentro del timo porque no pasan algunas de estas dos pruebas. Solo el 2 a 5% restante se gradúa como linfocitos T maduros vírgenes, listos para salir al torrente sanguíneo y patrullar los ganglios linfáticos. También en el timo ocurre otra decisión crucial. Algunas células se convertirán en linfocitos T CD4, conocidos como células helper o colaboradoras que coordinan la respuesta inmunitaria. Otras se diferenciarán en linfocitos T CD8, células especializadas en destruir a otras células infectadas o tumorales. Esta decisión está controlada por factores de transcripción, proteínas que actúan como interruptores genéticos.
Cuando una célula T ya está madura, circula por el cuerpo esperando encontrar un enemigo. Cuando una célula presentadora de antígeno muestra un fragmento de un patógeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, el receptor TCR puede reconocerlo. Pero este reconocimiento por sí solo no es suficiente. La activación completa requiere señales adicionales llamadas coestimulación, como la interacción entre el CD28 del linfocito T y CD80, 86 en la célula presentadora de antígeno. Cuando todas las señales coinciden, la célula T se activa. Tras activarse, la célula T comienza a dividirse rápidamente. Este proceso se conoce como expansión clonal. De una sola célula se generan miles de células idénticas capaces de atacar al mismo patógeno. Algunas se convierten en células efectoras, mientras que otras se transforman en células de memoria que permanecerán en el organismo durante años. Llegados aquí, cuidado. Esta expansión clonal se debe controlar. Para evitar respuestas inmunitarias excesivas, el sistema cuenta con múltiples mecanismos de control. Existen proteínas que actúan como frenos conocidos como puntos de control inmunitarios. Entre ellas destacan PD1, CTLA4, TIM3 y LAC3. Estas moléculas limitan la activación de las células T y ayudan a mantener el equilibrio del sistema inmunológico. Cuando todo esto funciona correctamente, el sistema está bajo control. Pero cuando ocurren mutaciones genéticas o alteraciones epigenéticas, este sistema de control puede romperse. Las células T pueden comenzar a proliferar de forma anormal, evitar la muerte celular y perder su diferenciación normal. Este proceso puede dar origen a un grupo de enfermedades conocidas como linfomas periféricos de células T. Comprender cómo se desarrollan y se regulan las células T es fundamental para entender el origen de estos linfomas. Cada descubrimiento sobre estas vías celulares abre nuevas puertas para el desarrollo de terapias dirigidas e inmunoterapia, porque en el mundo microscópico del sistema inmune, incluso el más pequeño cambio puede tener consecuencias enormes. Los linfocitos T son uno de los sistemas de defensa más complejos que existe en la biología. Cada uno de ellos posee un receptor único capaz de reconocer amenazas específicas y juntos forman una red de vigilancia microscópica que protege todo nuestro organismo. Sin embargo, aún quedan mucho por descubrir sobre cómo se regulan, cómo se diferencian y cómo pueden convertirse en herramientas terapéuticas contra el cáncer. Y eso significa que la historia de los linfocitos T apenas comienza. Si te interesa seguir aprendiendo sobre inmunología, biología celular y te invito a explorar más contenidos sobre el sistema inmunitario. En los próximos vídeos seguiremos descubriendo cómo funcionan las células que protegen nuestro organismo y cómo la ciencia está utilizando este conocimiento para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer. El universo más complejo que conocemos no está en el espacio, está dentro de nuestro propio cuerpo y apenas estamos empezando a entenderlo.